¿Estás listo para enfrentar la pregunta que nadie quiere hacer? ¿Quién atravesaría de verdad el próximo gran sacudón del planeta? Aquí, en el universo da sabiduría, vamos más allá de los titulares y de las conjeturas fáciles para sumergirnos donde se cruzan decisiones, mapas y misterios. En esta apertura revelamos por qué 5 países, vistos bajo la lente combinada de estrategia, geografía, cultura, tecnología y ecos de antiguas profecías, parecen tener las mejores cartas para sobrevivir cuando el tablero mundial se dé vuelta. No hablamos de adivinación barata, hablamos de patrones, rutas marítimas que alimentan imperios, cadenas de suministro que hacen o deshacen, economías, mentalidades colectivas que sostienen sociedades en crisis y señales que los antiguos dejaron codificadas, quizá por prudencia, quizá por temor. Nuestro objetivo: separar ruido de señal y descubrir qué pesa de verdad cuando todo lo demás falla. Si buscas respuestas que no caben en un eslogan, llegaste al lugar correcto. Suscríbete, deja tu like y comparte con quien piensa en grande. Hoy empezamos a rastrear las pistas que enlazan pasado y futuro y a revelar por qué esas 5 naciones pueden ser el hilo de continuidad cuando el mundo entre en modo tormenta. Vamos con el primer indicio. ¿Quién no ha notado ese instante en que el ruido del mundo parece disminuir, como si el planeta entero inspirara antes de un salto? Una quietud densa, una pausa que anuncia ruptura. Los historiadores repiten que la historia rima con el pasado. Los místicos dicen que existe una pauta celeste, una partitura escrita en las constelaciones. Y si, esta vez, no estuviéramos ante un simple retorno cíclico, sino ante la activación de un guión más antiguo, un mapa grabado en el firmamento, esperando el momento exacto para ser leído? Entre versos enigmáticos atribuidos a Michel de Nostredame, el Nostradamus de las traducciones modernas, aparece el rumor de un choque planetario cuya escala borraría los hitos de los conflictos anteriores. Esas cuartetas, cosidas en lenguaje velado, alimentan desde hace siglos tanto la curiosidad como el escepticismo. Lo que sugieren, sin embargo, es simple y brutal. Muchas cosas caerán, y solo 5 banderas seguirán en alto cuando el polvo se asiente. ¿Cuáles serían? ¿Qué las destacaría del resto? Y, para las multitudes que queden a mitad de camino, ¿habrá un horizonte de reconstrucción o un largo crepúsculo? Antes de descender por los corredores de este laberinto, un pedido directo. Si te interesan investigaciones que cruzan mito, historia y geopolítica, fortalece el universo da sabiduría. Da like, comparte con quien disfruta pensar distinto y suscríbete. Los apoyos ayudan a mantener vivo el trabajo de ir donde muchos no quieren ir, la sombra de las preguntas difíciles. Para entender el magnetismo en torno a estas previsiones, conviene recordar quién fue el autor asociado a ellas. Médico, estudioso de la astrología y observador atento de una Europa convulsionada por pestes y luchas dinásticas, Nostradamus escribió en un lenguaje entrecortado por imágenes, alusiones, juegos de palabras y referencias astronómicas. A mediados del siglo XVI, reunió cientos de cuartetas, pequeños bloques poéticos, que legaron menos respuestas y más enigmas. El valor de esas piezas no está en fechas exactas, sino en su capacidad de atravesar épocas y provocar lecturas diversas. A lo largo de los siglos, muchos vieron paralelos entre las cuartetas y hechos como el ascenso de Napoleón, el terror del nazismo y otras convulsiones del siglo XX. Para algunos, coincidencias. Para otros, presagios. Para nosotros, materia prima de interpretación y una invitación a la prudencia. Existen cuartetas que, hasta hoy, no se alinearon con claridad a eventos históricos ya ocurridos. Hablan de cielos incandescentes, lluvias metálicas, campos exhaustos, ciudades enteras convertidas en hollín, imágenes que tanto pueden describir armas de nueva generación como desastres naturales amplificados por nuestra tecnología. Una de esas pasajes, muy citada por intérpretes, menciona 2 aguas antiguas corriendo lado a lado y un soberano del aire que pierde la corona. Símbolos que algunos relacionan con el corazón del creciente fértil, donde Tigris y Éufrates moldearon civilizaciones, y con un poder aéreo que pierde su superioridad. Tras ese colapso, quedarían 5 supervivientes. No hay nombres,
Sí hay criterios: posición, disciplina, memoria, recursos, distancia prudente del ojo del huracán. Con base en esos criterios partimos. Nuestro objetivo aquí no es predicar fatalismo, sino aprender de los patrones. Preguntar, comparar, poner a prueba hipótesis. Y sí, contradecir certezas cómodas cuando sea necesario. Japón aparece, en muchas lecturas, como el arquetipo de la resistencia silenciosa. Le faltan minerales, le sobran disciplina, organización y una cultura que sabe recomponerse. Pocos lugares del planeta han madurado tanto en el diálogo entre tradición e innovación. Del choque atómico a la reinvención económica, de la tierra que tiembla bajo los pies a las olas que engullen ciudades, el país se erige de nuevo con obstinación metronómica. Las mismas manos que podan jardines con paciencia casi ritual construyen robots, trenes de alta velocidad y cadenas industriales que funcionan como reloj. Hay quien lee, en pasajes alusivos al sol que no se apaga sobre las islas y a serpientes de hierro bajo las aguas, imágenes de la marina y de la protección insular, una defensa discreta pero letal, extendida bajo la superficie. Otras interpretaciones hablan de jardines intactos en la tormenta como metáfora de cohesión social y preservación cultural. En suma, el archipiélago está apartado de los grandes continentes. Tiene al mar como foso, mentalidad de preparación y un historial inequívoco de resurgimiento. En un escenario de colapso, ese conjunto pesa. Rusia es otra candidata recurrente, no por estar libre de turbulencias, lejos de ello, sino por la combinación singular de extensión territorial, climas duros, recursos gigantescos y capacidad de operar en economía de guerra, cultural y logísticamente. La imagen de luces que bailan en el cielo y un oso que prefiere hibernar antes que bramar suele asociarse a la aurora boreal y a la estrategia de soportar choques manteniendo profundidad estratégica. Rusia tiene un historial de absorber invasiones al costo de retroceder, atraer al frío, quemar campos y esperar a que el tiempo haga el resto. Los recursos energéticos y minerales ayudan a sostener la maquinaria cuando se fragmentan las cadenas globales. La vastedad complica al adversario y favorece la dispersión de centros críticos. No es invulnerable, ninguna nación lo es, pero las capas de resistencia, geográfica, climática, cultural, forman un colchón considerable. Existe además la hipótesis de la neutralidad táctica, sobrevivir no por dominar el conflicto, sino por evitarlo en el momento decisivo. Los Estados Unidos figuran como pieza de debate constante. Hay cuartetas que hablan de un águila chamuscada que no toca el suelo y de una bandera erguida aún con ciudades ardiendo. Si se trata de metáfora de convulsión interna o de choque externo, es discusión antigua. El punto duro es otro. Pocas sociedades acumulan tantas capas de redundancia como la estadounidense. Tecnología de punta, capacidad de movilización industrial, agricultura abundante, vecindad oceánica al este y al oeste, un sistema de investigación que empuja la frontera del conocimiento. Sí, hay vulnerabilidades, polarización crónica, tensiones federativas, dependencias financieras. Pero también hay un hábito histórico de reorganización ante la crisis, sea económica, sanitaria o militar. El país cambia de marcha con rapidez cuando entiende que no hay alternativa. Si la lectura profética acierta al señalar un águila herida que persiste, el escenario no es de ilusión de invencibilidad, es de resiliencia puesta a prueba hasta el límite. China suele aparecer en las interpretaciones como el dragón de aliento frío, una potencia que prefiere demorar el choque directo, acumular ventajas incrementales y aprender con la paciencia del tiempo largo. Soplos sin llama pueden sugerir guerras libradas por medios invisibles, finanzas, ciberespacio, normas, datos, cadenas de suministro, inteligencia artificial. En esa arena, vencer no es conquistar territorio, sino tejer redes que vuelven indispensable al propio sistema. La profundidad civilizatoria, la disciplina organizativa y la capacidad de planificación central le otorgan a China ventaja en escenarios de escasez. Sabe desplazar prioridades, racionar, redirigir, construir paralelos. No es una previsión determinista, es un retrato de capacidades.
En una época en la que la fuerza bruta convive con el poder de la interdependencia, quien domina logística y estándares puede atravesar la tormenta con menos daños aparentes. Aquí el consenso se quiebra. Hay quien apunta a la India, otros a Brasil, algunos a una liga discreta de países no alineados en el sur global. Una cuarteta habla de un río que bebe estrellas y de muchas voces que cantan como una sola. El Ganges cabe en la imagen. El Amazonas también. India posee una democracia ruidosa y persistente, una juventud inmensa, capas de espiritualidad que funcionan como cemento social y un historial de absorber choques con plasticidad. Brasil, por su parte, dispone de un distanciamiento geográfico respecto de los principales teatros de guerra, vastedad agrícola, agua y biodiversidad, además de una cultura de conciliación que, en crisis de larga duración, reduce roces internos fatales. Tal vez el quinto nombre no sea el del más fuerte, quizá sea el del más sabio para cuidar lo que importa: gente, comida, energía, bosque, cohesión básica. Resistir, aquí, es administrar lo esencial y escapar de las ruedas trituradoras que suelen moler a potencias que quieren resolver todo por la fuerza. Los pasajes más sombríos hablan de ciudades que se vuelven antorchas, máquinas que rugen en los cielos, espumas plateadas devorando puertos y diademas derritiéndose. Las imágenes sugieren tanto colapso económico como fallas tecnológicas en cascada o eventos extremos que hieren metrópolis e infraestructuras críticas. Una torre solitaria en el desierto que cae fue tomada como alusión a tragedias conocidas. Otros intérpretes ven allí la metáfora de una arquitectura energética a punto de colapsar, desplazando el centro de gravedad del poder. Más adelante, el polvo cede al gris. Cielos espesos, calles vacías, la vida en suspensión. El cuadro recuerda escenarios nucleares, pero también el cansancio social de cadenas productivas rotas, migraciones, falta de abastecimiento, enfermedades. El punto no es amontonar terrores, es recordar que, si la presión es sistémica, la respuesta debe ser más que militar. Debe ser civilizatoria. Si 5 resisten, no es para alzar tronos sobre ruinas, es para reconstruir ladrillo a ladrillo. La responsabilidad sería inmensa: redibujar fronteras o relativizarlas, reencantar poblaciones traumatizadas, restaurar la confianza mínima para que los mercados vuelvan a latir y las ciudades vuelvan a respirar. En ese lugar de cenizas, algunas lecturas de Nostradamus susurran una oportunidad: despertar espiritualmente, reorganizar prioridades, cambiar velocidad por sentido. Surge entonces la pregunta que lo define todo. ¿Estamos ante el umbral de un recomienzo más maduro o presenciamos el último capítulo de una era agotada? Las dos posibilidades caben en el mismo párrafo. El desenlace depende menos de la violencia del golpe y más de la calidad de la respuesta. Hay intérpretes que condensan la última clave en una imagen sencilla. De 5 puntos distantes nace un mismo canto. Voces nuevas y antiguas afinadas en el cuidado. No se trata de gobernar, se trata de sanar, reforestar relaciones, desintoxicar economías, educar para la complejidad y abandonar la idolatría de las soluciones fáciles. La unidad, allí, no es unanimidad, es alineamiento mínimo para hacer lo básico muy bien. Aquí estamos, al borde de una década apretada, con presagios, estadísticas e intuiciones disputando espacio. ¿Nostradamus previó este momento? ¿O somos nosotros, con miedos y esperanzas, leyendo demasiado en un lenguaje elíptico? No importa. El mensaje útil es otro: prepararse sin pánico, actuar sin arrogancia, aprender sin parar. Si esta travesía, entre historia, símbolos y geopolítica, encendió algo en ti, ayúdanos a difundirla. Dale like, comparte con quienes van más allá de lo obvio y suscríbete al Universo da Sabedoría. Los comentarios son bienvenidos. ¿Qué 5 naciones pondrías tú en la lista y por qué? ¿Falta alguien? ¿Ves otro criterio decisivo? Trae tus argumentos. Si quieres ir más allá y sostener este proyecto, hazte miembro o deja un gesto de apoyo. Nos permite seguir excavando donde hay más preguntas que respuestas. Mientras tanto, mantén el espíritu atento. Cuestiona titulares, critica certezas fáciles, busca datos, reconoce sesgos
incluidos los propios. La clave del futuro está escondida en una capa incómoda del presente, la de quien acepta mirar lo que no quisiera y, aún así, continúa buscando. El pasado ofrece pistas, el presente, elecciones. El mañana será obra de quien sepa leer las pistas y tomar las decisiones, en el orden correcto, en el momento oportuno, por el motivo correcto.